Y señores estudiantes, es para mí un verdadero privilegio el dar la bienvenida a tan distinguidas personalidades del quehacer político, diplomático e intelectual de nuestro país, quienes honran a la Universidad Técnica del Norte con su presencia en esta tarde y noche. También dar la bienvenida a las autoridades seccionales, a los señores profesores y de manera especial a los estudiantes universitarios que son el alma y nervio de esta universidad. Bienvenidos. Las palabras del doctor Osvaldo Salazar, en su calidad de director del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte. De inmediato vamos a tener ya la lectura de la hoja de vida de todos y cada uno de los expositores en este foro importante. Pedimos a los presentes. Y bien, estas eran las palabras de bienvenida del doctor Osvaldo Salazar. Él es director del Instituto de Altos Estudios Superiores de la Universidad Técnica del Norte, pues quien estaba explicando acerca de este foro, la intencionalidad y cómo va a ser la dinámica del mismo. Cada uno de los panelistas hará una intervención sobre el tema del cual pues son expertos y se prestarán a analizar. En breves minutos estará ya el doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República, el doctor Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, el general René Yandún, prefecto del Carchi, el doctor Antonio Pozo Salgado, rector de la Universidad Técnica del Norte, y el doctor Cristian Ceballos, delegado del subsecretario de Gobierno, todos ellos conocedores acerca de la temática que se va a analizar, implicaciones geopolíticas de la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano. Seguimos con más información desde el auditorio. Eso es lo que nos comunican al momento, pues tenemos ya en breves minutos las imágenes de lo que se está realizando con auditorio lleno en este lugar, el Agustín Cueva, el auditorio máximo de la Universidad Técnica del Norte. Adelante, compañeros. Un tema de trascendencia nacional. Es el doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República. De modo que voy a ser sumamente sintético. El Ecuador vivía un ambiente que se presentaba auspicioso en las relaciones con Colombia, después de algunos años en los que el tema de las fumigaciones en el sector de frontera y de incursiones de colombianos en territorio ecuatoriano había generado una cierta desconfianza entre los dos países. Finalmente parecía que la suspensión de las fumigaciones y la voluntad de ambos gobiernos de volver a mantener relaciones cordiales y operativas estaba dando resultados. Tantos que el presidente Correa, en un gesto de acercamiento y de amistad hacia Colombia, había resuelto dejar de exigir la presentación de un documento de policía para que los ciudadanos colombianos pudiesen venir al Ecuador. En tan auspiciosas circunstancias se presenta el 1 de marzo con una noticia grave y seria: una incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano. Es el presidente Uribe el primero en dar noticia de este hecho al presidente del Ecuador y le comunica el hecho matizándolo como una acción colombiana de legítima defensa. Inicialmente se habla de lo que en derecho internacional se dice la persecución en caliente, y después se habla de la legítima defensa, es decir, Colombia responde a un ataque producido desde suelo ecuatoriano por fuerzas rebeldes, y al producirse esta respuesta colombiana hay un número relativamente alto de muertos en un campamento descubierto en la provincia de Sucumbíos, en el Ecuador. El presidente Correa reacciona con prudencia y mesura ante esta información que le da su colega colombiano, pero dispone, como era obvio, que inmediatamente fuerzas armadas ecuatorianas se trasladen al lugar para investigar qué es lo que ha ocurrido. Las primeras informaciones que recibe después de ejecutada esta orden presidencial son totalmente diferentes a las que le había proporcionado el presidente Uribe. Resulta ser que fuerzas colombianas, de manera premeditada, incursionan ilegalmente en territorio ecuatoriano, bombardean y ametrallan un campamento clandestino
de las FARC en territorio ecuatoriano y se retiran de él después llevando consigo 2 cadáveres, uno de ellos el de Raúl Reyes, y varios elementos encontrados, según dice Colombia, en ese campamento, entre esos elementos 3 computadoras con documentos comprometedores aparentemente. La reacción del presidente Correa es digna, severa, altiva e inmediata. En un primer momento resuelve llamar al embajador ecuatoriano en Bogotá, posteriormente ante ciertas acusaciones que empiezan ya a producirse por parte de Colombia con respecto a las autoridades ecuatorianas, resuelve romper relaciones diplomáticas y expulsar al embajador de Colombia en el Ecuador. Estos son episodios diplomáticos con respecto a los cuales podemos inclusive estar en desacuerdo, pero no lo estamos con respecto a la esencia de la respuesta del presidente, que de esa manera defiende con altivez, con dignidad, con severidad, la soberanía del Ecuador violada por las fuerzas colombianas. Realiza el presidente después una gestión diplomática que puede ser calificada justicieramente de dinámica y eficaz. Es la gestión presidencial que le lleva primero a conversar con prácticamente todos sus colegas de América Latina y en segundo lugar a realizar una gira por 6 países de la región. Al mismo tiempo acude a los organismos internacionales, que es la mejor demostración de la voluntad de resolver las controversias por métodos pacíficos, y es así como consigue que el Consejo Permanente de la OEA se reúna de inmediato, prácticamente de inmediato, para conocer el reclamo ecuatoriano. Después de reunido el Consejo Permanente de la OEA, se reúne el Grupo de Río y el presidente asiste a esa reunión del Grupo de Río. Y finalmente, la reunión de consulta de cancilleres americanos, convocada para el 17 de marzo, se reúne también. Escucha los planteamientos del Ecuador y de Colombia. ¿Qué es lo que el Ecuador lleva a estas 3 instancias político-diplomáticas? Lleva un reclamo consistente en señalar que su soberanía territorial ha sido violada, que ese hecho debe ser condenado. Lleva también el pedido de que Colombia presente excusas por esta violación del territorio ecuatoriano y garantice que nunca más volverán a ocurrir estos hechos. Y lleva también el tercer pedido, que se constituya una comisión investigadora y verificadora de los hechos y que la OEA siga ocupándose de la materia. Por las limitaciones del tiempo no puedo extenderme en el asunto, pero puedo decirles que los 3 planteamientos ecuatorianos son aceptados y reconocidos por la OEA y por el Grupo de Río. Se rechaza, uso el verbo exacto, se rechaza la violación de la soberanía territorial ecuatoriana por parte de Colombia. Se aceptan las plenas excusas, no, se toma nota de las plenas excusas que Colombia presenta al Ecuador. Se registra la garantía por parte del presidente Uribe de que Colombia no volverá a protagonizar hechos de esta naturaleza, y de esta manera en las 3 instancias se concluye con un apretón de manos que parece haber puesto punto final a la crisis. Yo creo que no exagera quien diga que el Ecuador recibió plena solidaridad y satisfacción del continente. Estados Unidos no votó en contra, debo declararlo y aclararlo porque se utilizó este verbo hace un momento. Estados Unidos resolvió sumarse al consenso para la aprobación de la resolución de los cancilleres americanos, con una salvedad, que sería la de que no podía apoyar uno de los puntos de la resolución de los ministros de Relaciones Exteriores. Esta es una práctica usual cuando se decide no romper el consenso, pero tampoco sumarse a él. ¿Qué ha significado esto para el Ecuador? Yo creo que para el Ecuador ha significado, en primer lugar, el claro reconocimiento de que su reclamo tuvo razón, de que lo que ocurrió sustancialmente fue una violación de la soberanía territorial ecuatoriana y fue una violación y un irrespeto flagrante
del derecho internacional americano y mundial. Fue el reconocimiento tan explícito de estas dos realidades que Colombia presenta plenas excusas al Ecuador. ¿Cómo se defiende Colombia? Colombia habla, repito, en primer lugar de un acto de persecución en caliente y en segundo lugar de un acto de legítima defensa. Ni lo uno ni lo otro, a la luz del derecho internacional, puede ser aceptado como válido. La persecución en caliente tiene otro alcance y se aplica en otras circunstancias, y el acto de legítima defensa sería un acto de legítima defensa contra una agresión cuando se legitima. Y en este caso queda demostrado paladinamente que los guerrilleros o rebeldes atacados y exterminados se encontraban, si no descansando, por lo menos no en actos de provocación o de ataque a Colombia. Pero Colombia añade un factor importante que viene a convertirse en un factor trascendental en esta controversia. Y es, Colombia dice que hay claros indicios de que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se encontraban en un cierto grado de connivencia con autoridades ecuatorianas e invoca y presenta a la luz pública algunos documentos originados, según dice Colombia, en las 3 computadoras rescatadas indemnes del ataque y del bombardeo. No entremos en detalles circunstanciales acerca de si cabe o no cabe que 3 computadoras en un ataque tan masivo subsistan. Subsistieron también 3 mujeres heridas, entonces puede darse credibilidad a ese hecho. Tampoco entremos a pensar si las FARC, que son una fuerza terrorista, según lo dice Colombia, y en todo caso compuesta por delincuentes y narcotraficantes, merecen la credibilidad como para que sus documentos constituyan fe notarial. Tampoco pensemos en eso, pero sí pensemos en que lo que dicen esos documentos o presuntos documentos presentados sin mayor demostración por Colombia contienen denuncias serias y graves. Y en ese sentido ha habido voces ecuatorianas, y la mía, una de ellas, que ha pedido que el gobierno esclarezca plenamente el hecho, su vinculación con las FARC, si es que ella existe, y su punto de vista sobre la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano. El Ecuador oficialmente ha manifestado que su lucha contra el narcotráfico y contra la presencia ilegítima de las FARC en territorio ecuatoriano es tan evidente que se han logrado desarticular 147 campamentos de los últimos 4 años, 47 de ellos en el último año. Y este argumento vale la pena considerarlo en su valor factual, pero también podría uno preguntarse cómo es posible que se haya permitido, o por lo menos que no se haya impedido, que 147 campamentos se hayan instalado en territorio ecuatoriano durante estos últimos 4 años. A esto viene a añadirse el caso del ecuatoriano muerto en Sucumbíos. Ciertamente yo creo que el caso no puede ser juzgado como un elemento distinto y separado del primer incidente. Es una consecuencia colateral del primer incidente. Ya le reconocieron la razón esencial al Ecuador, los países de América Latina e inclusive los de Estados Unidos, con la salvedad que dejo dicha. Ya le dieron la razón al Ecuador en cuanto que fue víctima de una violación territorial. Ya le dieron la razón hasta el punto de rechazar estos actos de Colombia, que inclusive generan la muerte del ecuatoriano. Por lo tanto, no debe considerarse, en mi opinión, este segundo hecho recientemente descubierto como un caso nuevo que deba dar origen a una situación nueva en el tratamiento de la crisis. Bien ha hecho el gobierno nacional al decidir someter este caso también a la OEA. ¿Cómo someterlo a la OEA? A través de la aplicación de la última resolución de los cancilleres, que en primer lugar dejan abierta la reunión de consulta, es decir, la mantienen vigente para que puedan presentarse reclamos ante ella. Y en segundo lugar, y más importantemente aún, confía al secretario general la labor de mediación entre las partes para que se ejecute a plenitud la primera resolución. Es así como debemos nosotros, en mi opinión, llevar el tema ante el secretario general,
pedir sus buenos oficios, pedir su mediación y tratar de encontrar, a través de esa intervención amistosa, una solución a este problema. En la geopolítica continental hay que considerar que el apoyo de los países de América Latina al Ecuador tenía como objetivo y como fundamento al mismo tiempo no solo el reconocimiento de la razón que le asistía al Ecuador, sino también el reconocimiento del peligro implícito que podría producirse para todo el continente si se aceptaba la teoría de la guerra preventiva o de la legítima defensa, tal como Colombia la había interpretado ilegalmente a la luz del derecho internacional. Eso habría podido suponer que la guerra preventiva que se utiliza por Turquía contra los kurdos en Irak o por Israel contra los palestinos en la península del Medio Oriente, o inclusive contra Afganistán e Irak, podría trasladarse esa guerra preventiva a América Latina. Además, reconozcámoslo, la historia latinoamericana es una historia en la que intervenciones extranjeras de la primera gran potencia del mundo no ha sido extraña. Han venido a Santo Domingo, han venido a Panamá, han venido a Nicaragua, han venido a El Salvador, han venido a una serie de países latinoamericanos y no podía América Latina aceptar que la tesis jurídica colombiana pudiese convertirse como en una especie de carta de autorización previa para que pueda repetirse en el futuro este tipo de intervenciones. No probables, seguramente porque ha evolucionado el derecho internacional y la comunidad internacional está más madura que hace unos pocos años, pero de todas maneras que no pueden dejarse como totalmente descartadas. Es por eso que con razón la ministra de Relaciones, Isabel Salvador, ha dicho: no es un triunfo para el Ecuador, este es un triunfo para el derecho internacional americano. No debemos ser triunfalistas, no debemos pretender que esto ha sido una victoria total del Ecuador. También ha habido, porque en el mundo internacional y sobre todo en el mundo en el que intervienen y actúan los organismos internacionales, no se debe buscar el triunfo de un país, se debe buscar el triunfo de una gestión diplomática tendiente a favorecer la búsqueda de una auténtica solución por parte de los países implicados. Yo creo que esta es la lección que debe sacar el Ecuador. Creo también, y voy a decirlo con franqueza ante tan distinguido auditorio, considerando sobre todo que aquí hay jóvenes ávidos probablemente de conocer detalles de lo que el derecho internacional y del análisis de la política aconsejan en estos casos, debo decir que la tesis ecuatoriana de alguna manera perdió vigor y fuerza ante el mundo internacional por las acusaciones de Colombia, que no fueron respondidas con oportunidad y entereza debidas por parte del gobierno ecuatoriano. Cierto que el gobierno ha negado su vinculación con las FARC y ha anunciado y ha dicho con claridad el propio señor ministro Larrea que sus contactos reconocidos con las FARC tuvieron una finalidad humanitaria, pero no fue suficientemente clara, oportuna y enfática la presentación de este punto, y como consecuencia de ello Colombia empezó una campaña mediática que acusa al Ecuador permanentemente con documentos que va sacando cada vez de la manga de las 3 computadoras para presentarle al Ecuador como un país aliados con las FARC. Yo creo que esto esencialmente no es cierto. Creo que el Ecuador no está en ese camino, no está en esa política, pero es necesario decirlo con suficiente claridad a los 4 vientos para evitar las consecuencias negativas de lo que está convirtiéndose en una campaña mediática que Colombia está organizando y manejando en todo el mundo. Es necesario que el Ecuador mantenga una altura en sus declaraciones presidenciales que corresponde a la dignidad del pueblo ecuatoriano. El exceso de adjetivación, por secundario que pudiera parecer, se ha convertido en este caso en un elemento sustantivo para el juicio de las actitudes de los gobiernos, y la espontaneidad excesiva no nos favorece. Yo creo que en política internacional y en materia tan compleja, las declaraciones tienen que ser muy contadas, muy pocas, muy mesuradas y muy frías.
Ojalá esto que ya parece que el gobierno está apreciando en su auténtico sentido cuando algunos lo hemos dicho, debe ser respetado en beneficio de los intereses ecuatorianos. Termino simplemente manifestando que creo que el Ecuador debe sentirse orgulloso por dos razones. Una, por haber tenido la razón y haber sido una víctima que defendió con eficacia sus derechos, y dos, porque una diplomacia presidencial y de Cancillería dinámica y eficaz pudo presentar ante el mundo con claridad esa razón ecuatoriana. Muchas gracias. El doctor José Ayala Lasso. Ya regresamos con más amigos, estamos desde los estudios, nos acompaña Juan Carlos Morales, él es parte del Instituto de Altos Estudios que organiza este evento. Juan Carlos, importante las conclusiones a las cuales llegó el ex canciller doctor Ayala Lasso, pues ha dicho que debemos de sentirnos los ecuatorianos orgullosos por dos razones, porque el Ecuador defendió su soberanía, sus derechos de una manera pues muy diplomática, y también las actividades de la diplomacia ecuatoriana fueron eficaces y obtuvieron los resultados esperados. Sí, muchas gracias. Nosotros miramos la preponderancia del doctor Ayala Lasso, ¿no? Además, todo su currículum, él fue el alto comisionado de Naciones Unidas para el tema de refugiados, ha sido embajador de Japón durante 5 años, ha estudiado en Bélgica, en Lovaina, tiene un amplio espectro como ex canciller, entonces esa lucidez creo que resulta interesante. Y él ha dicho algo también, Tania, muy vital. Ha dicho que no miremos esto como un triunfo únicamente del Ecuador, sino que es un triunfo para América Latina, porque él ha referido que muchas veces los países, en este caso Estados Unidos, siempre ha tenido una presencia activa en América Latina. Entonces, al nosotros tener esta tesis de no intervención, estamos dejando un precedente y creando una jurisprudencia en América Latina para el futuro de nuestra región. Así es, Juan Carlos, y también una precisión y recomendación muy importante, que las declaraciones de la diplomacia deben ser muy claras, precisas y muy frías en torno a esta situación, sin apasionamientos en torno a la relación que se ha dado diplomática resquebrajada con nuestro vecino país de Colombia. Seguimos con más panelistas, más exposiciones sobre este tema desde el Auditorio Agustín Cueva. Adelante, compañeros. La geografía, que estudia la influencia que la ubicación geográfica y el entorno físico ejercen sobre la organización y comportamiento de los estados y sobre las relaciones de poder entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento nosotros, como miembros de un estado, no solo tenemos que pensar en lo interno, sino manejarnos de acuerdo al comportamiento de nuestros vecinos. Lo que habló el señor embajador de lo que está sucediendo en Israel, en Irak, en Afganistán, no es otra cosa, sino el cumplimiento dentro de las leyes geopolíticas que existen y persisten. Por ejemplo, la tercera ley que dice la ley de crecimiento de los estados, la cuarta ley indica la ley de la variación de las fronteras, otra ley indica la ley de la conquista pacífica o violenta. ¿Qué quiere decir con ello? Que un Estado jamás puede estar seguro de su permanencia, de su convivencia y de su existencia, y más bien que un Estado está supeditado a que lo que haga el Estado, el poder, su estructura interna, ante el comportamiento de los demás países. Pregunto al auditorio, ¿acaso nos hemos olvidado cuántas guerras hemos tenido con el Perú? Nos hemos olvidado, inclusive, qué ha pasado con Colombia desde 1916 con el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez y en 1922 con el Tratado Salomón-Lozano, cuando muy alegremente Colombia nos quitó territorio a los ecuatorianos y secretamente entregó al Perú. No podemos olvidarnos de estos acontecimientos. Por ende, la geopolítica nos trae 1000 ejemplos de cómo tiene que ser la convivencia pacífica, del fortalecimiento interno como Estado,
como país y como Estado-nación, con sus diferentes nacionalidades. Creo que la geopolítica tiene enseñanzas de carácter internacional y nacional, y especialmente regional o latinoamericana, en donde un comportamiento neutro lo único que nos lleva es a la degradación social y económica. Y la geopolítica es inclusive de carácter predictiva. O nos desarrollamos o nos ahogamos. Y dentro de la geopolítica hay un lema que todos lo conocemos, que el pez grande come al pez pequeño. Y esa ha sido la historia que nosotros hemos tenido como ecuatorianos. Y por ello debemos tener cuidado en el comportamiento de la convivencia como Estado. Si nosotros sabemos entonces ahora qué atañe la geopolítica, indudablemente tenemos que llegar a lo que es la soberanía. ¿Pero qué es la soberanía?, nos preguntamos siempre. Hay muchos conceptos, pero dentro de ello lo que podemos decir que la soberanía es algo que se autoobliga, se autodetermina, esto es, conducirse sin obedecer a poderes ni autoridades ajenos a los suyos. Es decir, nosotros como ecuatorianos obedecemos a una estructura, obedecemos a un Estado, obedecemos a la conformación histórica y por tanto la autodeterminación del pueblo está responsabilizándose de lo que podemos llegar a ser o del fracaso al que también podemos llegar a fenecer. Por ende, yo creo que dentro del campo geopolítico y hablando de soberanía, tenemos que establecer que en este caso colombo-ecuatoriano se han violado las normas internacionales. El hecho ocurrido el 1 de marzo indudablemente viola la Carta de las Naciones Unidas, viola la Carta de la OEA, hay violación de los convenios binacionales de seguridad entre las fuerzas públicas de los dos países, que todos conocemos como se llama CONVIFRON. El 12 de enero del año 2006 se declaró a la frontera como zona de precaución y mayor sensibilidad para operaciones militares y de protección de fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que viviendo nosotros bajo convenios y acuerdos y tratados, todo ello ha sido desmoronado, destruido, y simplemente lo que se ha convertido es un caso de llegar a la anarquía, porque cada quien hace lo que bien puede. ¿A qué ha afectado dentro del campo geopolítico? Al campo soberano del país. Y cuando hablamos de soberanía estamos hablando de las 4 áreas del poder, y a eso ha afectado, es decir, al área o el campo político, al económico, al social y al militar. En el campo político se lo está hablando y es de conocimiento público, indudablemente que el presidente Uribe ha llevado una política internacional de ataque, de agresión, de inconsecuencia, de falta de reciprocidad y de fiel cumplimiento a los convenios binacionales. Por ende, ¿cuáles son las consecuencias del campo político? Que tenemos que nosotros establecer el rompimiento del área diplomática, y que todos conocemos, por una o dos ocasiones fue retirado nuestra diplomacia y nuestros embajadores de Colombia. Existen 17 rechazos y notas de protesta ante Colombia. Hemos sido calificados de porosos, hemos sido calificados de irresponsables e inclusive de que nosotros no guardamos nuestra postura de seguridad y de defensa como ecuatorianos. Acusaciones demasiadamente graves, razón por la que creemos que el Ecuador tiene su capacidad de reacción y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Por otro lado, tenemos que condenar esta violación a la soberanía y a la territorialidad. Dentro del eslogan del derecho internacional se dice que nada
ni nadie puede justificar la violación de la soberanía de otro Estado. Es decir, dentro del campo internacional jamás podría justificarse esta agresión que hemos recibido los ecuatorianos en territorio ecuatoriano como una incursión militar, pero más que incursión militar, es una incursión de carácter política y de agravio al honor, a la dignidad y al patriotismo de todos los ecuatorianos. Esto obedece entonces una condenación, un rechazo y una protesta. Sin embargo, ¿el origen cuál es? Lo conocemos todos. Colombia tratando de buscar su consolidación interna. ¿En base a qué? A sus objetivos nacionales, pero sin darse cuenta que está causando un grave problema de carácter regional y de carácter internacional. Por ello, la intervención de Estados Unidos. Es la primera vez que en 15 años se reúnen los cancilleres del hemisferio para tratar un tema de esta naturaleza. Y ha sido condenado y rechazada la política colombiana por el ultraje a los ecuatorianos. En el aspecto económico, si nosotros nos damos cuenta cuál es la estrategia de Colombia, simplemente es de empujar a la guerrilla desde el interior de Colombia hacia la frontera sur, es decir, hacia nuestra frontera, hacia nuestro país. ¿Y cuál es entonces la estrategia? Evitar la destrucción de sus centros urbanos en Colombia y de evitar el debilitamiento del comercio. Por ende, dentro de lo económico está establecido que hay un perjuicio para los dos países y fundamentalmente para el Ecuador. Tenemos convenios binacionales comerciales que solamente constan desde 1963 y no se han cumplido absolutamente en nada, y son ni siquiera de referencia. Por tanto, creo que es una gran oportunidad para modernizar esos convenios. La duda y la desconfianza e incertidumbre creada un malestar permanente en toda la frontera. Y debemos considerar que el daño causado aquí al Ecuador no viene únicamente desde el 1 de marzo. Se inicia el Plan Colombia en 1998 y en el año 2000 tuve la oportunidad de estar en el Congreso y ya hicimos un acto de previsión de que si no tomamos en cuenta seriamente este problema como Estado, con políticas de Estado, no de gobierno, simplemente vamos a tener estas consecuencias. Y las consecuencias hoy las estamos recibiendo por esta agresión. Y llegaron las fumigaciones. ¿Y qué ha sucedido con las fumigaciones? Simplemente nada, absolutamente nada. ¿Cuántos miles de ecuatorianos han sido afectados? Hasta en sus genes. La flora, la fauna, la producción. De allí que mi posición es de que dentro del tratamiento diplomático tiene que haber, a más del rechazo, la sanción diplomática y, por último, la indemnización. En el campo social, indudablemente, ¿qué grados de certeza, de seguridad y de estabilidad vamos a tener en la frontera? Si simplemente estamos sujetos a la buena voluntad de la guerrilla, no de las autoridades del Estado colombiano. Y por ello, bien dicho por el gobierno, que nosotros limitamos con las FARC hacia el norte de nuestras fronteras. La migración e inmigración. Señor ministro, aquí está presente, alguna vez había conversado con usted. Soy partidario de la imposición de la visa. Cuando hay conflictos internacionales, hay que tomar las medidas que sean concordantes a los intereses del país, sin mirar quién nos rodea, haciendo uso de nuestra propia soberanía. Caso contrario, seguiremos entonces dentro de esa marcha de la activación y de la guerra pacífica y económica que la estamos sufriendo en este momento. Dentro del campo militar, bueno, pues Colombia dice que es un gran triunfo diplomático y un gran triunfo militar, en vista que ha cumplido con su objetivo militar, que era la destrucción de esta base en territorio ecuatoriano.
sin importarle el ultraje que hacía a otro Estado. Por otro lado, dentro del campo militar, se ha puesto a prueba a nuestras Fuerzas Armadas. Hoy nos estamos acordando que en 1995 fuimos triunfadores, unidos todo el pueblo ecuatoriano, apoyando a sus Fuerzas Armadas. Hoy, ¿qué se ha hecho? Debilitar a las Fuerzas Armadas simplemente con una disminución total de los ingresos para que puedan funcionar las Fuerzas Armadas. Finalmente, yo creo de que la resolución de la OEA, en su rechazo a su agravio que ha hecho para los ecuatorianos, no es suficiente. Nuestro pedido, nuestra posición es de que no se abran las relaciones diplomáticas mientras no se revisen los convenios binacionales, mientras no haya garantías internacionales de otros países. ¿Por qué? Señor ministro y amigos todos, el problema está latente, no hemos llegado a la mitad del recorrido y viene todavía lo más grave. Y finalmente, yo considero que la indemnización tiene que darse para los daños y perjuicios de todo el pueblo fronterizo y pagar el agravio que ha hecho a la dignidad y el honor de los ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias al general René Yandún. Le recordamos a los asistentes que podrán hacer preguntas por escrito, luego de que terminen las intervenciones. A continuación tenemos la intervención del doctor Antonio Pozo Salgado, rector de la universidad. Primeramente quiero... Lo que ha dicho el general Yandún es un poco su visión, ¿no? Ha propuesto que es preciso poner una visa a la gente de Colombia y también nos ha recordado todas las implicaciones que hemos tenido a lo largo de la historia de Colombia. El general, como ustedes saben, es el prefecto del Carchi y es una de las zonas de frontera de nuestro país que limita con la hermana República de Colombia. Sí, Juan Carlos, y pues serían asuntos importantes que valiera la pena, analizar en estos momentos, justo cuando se está atravesando estos problemas. Anteriormente el gobierno había depuesto el requisito de sacar el récord policial, a nuestros... Aquí ya se ha dicho y no quiero relatar los hechos que ya son de dominio público. La masacre ocurrida en la madrugada del 1 de marzo, los acontecimientos que allí ocurrieron, las supuestas computadoras de Raúl Reyes que salieron ilesas luego de un bombardeo tenaz con bombas de alto calibre que prácticamente destruyeron no solamente vidas, sino incluso el ecosistema. Curiosamente, las computadoras quedaron intactas. No voy a hacer tampoco referencia a la guerra mediática y perversa iniciada por Colombia en el ámbito internacional, al pretender, por ejemplo, involucrar a nuestro gobierno y a nuestro país con las FARC, publicando fotografías como en la que se quiso involucrar a nuestro ministro Gustavo Larrea en el diario El Tiempo de Bogotá, con un dirigente del Partido Comunista Argentino, y lo que acaba de ocurrir últimamente a nuestro cerrajero de apellido Aizalia, igual lo confundieron con otro dirigente guerrillero de apellido Conrado, que es parte de la guerra mediática y que por supuesto yo creo que al gobierno colombiano le fue muy mal, desde mi punto de vista, en los foros internacionales, sobre todo en el Grupo de Río, y finalmente en el evento de la reunión de la OEA, lo que finalmente determinaron, pues, lo que yo califico un triunfo diplomático del Ecuador. Esos hechos ya los conocemos. Yo más bien quisiera enfocar un tema que para mí
resulta mucho más complejo y más profundo y más perverso. ¿Qué es el Plan Colombia? El Plan Colombia se inició casi hace 10 años, como bien ha dicho el general René Yandún. Parte de este plan, el Plan Patriota, un plan diseñado por la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana. Un plan a través del cual supuestamente pretenden erradicar los cultivos de coca en Colombia, luchar contra el narcotráfico y todo lo que sabemos nosotros es que luego de una guerra interna en Colombia que ya lleva 50 años, no solo que han podido acabar con los grupos irregulares, peor con la coca, la producción de coca se ha incrementado en Colombia. ¿Por qué razón? Porque hay consumidores que demandan la coca. ¿Y dónde están los consumidores? Precisamente en el Imperio del Norte. Mientras haya consumidores que demandan la droga, siempre habrá oferentes en Colombia y en cualquier parte del mundo. Así que en eso no nos demos mucha vuelta. Entonces el Plan Colombia, que ha sido un fracaso desde ese punto de vista, tiene otro tipo de connotación desde mi punto de vista. Una connotación geopolítica a través del cual el gobierno norteamericano lo que busca es un pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la narcoguerrilla, el narcoterrorismo que ellos llaman, para justificar más adelante una ocupación militar a América Latina, así como lo hicieron con Irak. ¿Cuál fue el pretexto en el caso de Irak? Que Irak tenía armamentos químicos, que nunca los encontraron. Ahí tenemos la masacre en Irak, que ya lleva 5 años, hecho que nunca se ha solucionado. Más bien, ¿qué ha ocurrido con los pozos petroleros más ricos del mundo que están allí? Por supuesto, están siendo saqueados por los monopolios y transnacionales norteamericanas. Acá el fenómeno es parecido. Ya están arguyendo de que hay células musulmanas en América Latina. Entonces quieren unificar el tema de la narcoguerrilla, según ellos, más las células de musulmanes para más adelante justificar una agresión militar. ¿Pero qué buscan? Simplemente apoderarse del pulmón del mundo, que está aquí en América Latina, en la cuenca del Amazonas, en la cuenca del Orinoco, en la cuenca del Plata. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo fundamental. Y en eso no podemos darnos vueltas. Tratadistas norteamericanos han señalado esta particularidad. Todos sabemos que el 40% del oxígeno del mundo está aquí, en nuestra Amazonía sobre todo. Todos sabemos adicionalmente que una eventual tercera guerra mundial no será por el petróleo, no será por conflictos religiosos, será por el control del agua. Y el agua potable está aquí en el pulmón del mundo, que es América Latina. Eso lo saben muy bien la geopolítica norteamericana, y eso es lo que están buscando: armar con el Plan Colombia un plan regional de guerra para justificar más adelante una agresión militar hacia toda América Latina. Yo quiero recordarles que incluso en el propio Putumayo existen las reservas más grandes de petróleo de América Latina, de más de 2 billones de barriles que ya están concedidos a empresas canadienses y norteamericanas, pero hoy no lo pueden explotar. ¿Por qué? Porque ahí están los grupos irregulares. ¿Y cómo así es que están los grupos irregulares allí, en el sur de Colombia? Porque el expresidente Pastrana los entregó, todo el sur de Colombia, a los grupos irregulares. Claro, ahí viene la preocupación nuestra. ¿Por qué? Los guerrilleros o las AUC
tienen que en determinados momentos venir a nuestro país, a la zona fronteriza, que es selvática, como el último caso, cuando tienen vastas zonas en el sur de Colombia donde no hay ejército colombiano. En eso no se equivoca nuestro ministro Wellington Sandoval de Defensa cuando ha dicho nosotros limitamos al norte con las FARC. No se equivoca en absoluto. Y no entiendo, yo al menos no entiendo por qué las FARC vienen acá a nuestro territorio cuando tienen vastas zonas en el sur de Colombia donde no hay ejército colombiano. Así de simple. Entonces ese es el problema geopolítico fundamental. Ellos saben muy bien que el control del agua es el aspecto geoestratégico mundial de aquí para los próximos 100 o 200 años. Esa es la verdad. Además, con el calentamiento global que todos conocemos, con la destrucción de la capa de ozono y todo eso, el control del agua se vuelve un imperativo para este mundo globalizado, del cual ellos son precisamente los más grandes exponentes. Hablan de la globalización, hablan de un mundo sin fronteras, y sin embargo, construyen muros para dividirse con México, construyen muros para dividir a palestinos de israelíes. Esa es la verdad. Eso lo sabemos todos, los ecuatorianos sabemos, toda la gente de este planeta. Distinguidos amigos, yo quiero indicarles, yo tengo un documento en mis manos, que es espantoso, cómo se enseña la geografía a los niños en Estados Unidos. El autor de uno de los textos de geografía es el señor David Norman. Solamente una parte sustantiva muy pequeña les voy a leer. En ese texto escolar dice: una misión especial para nuestro país, Estados Unidos, y un regalo para todo el mundo, visto que la posesión de esas tierras tan valiosas en manos de pueblos y países tan primitivos condenaría a los pulmones del mundo a su total destrucción en pocos años. Se refieren a América Latina. El planeta puede estar seguro de que Estados Unidos no permitirá que esos países latinoamericanos exploten y destruyan lo que es verdadera propiedad de toda la humanidad. Y vean lo que dicen más adelante. En el libro se menciona que esta está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo. Es parte de 8 países diferentes y extraños, irresponsables, crueles y autoritarios, pueblos de tráfico de drogas, y además son pueblos incultos e ignorantes, pudiendo causar la muerte de todo el mundo dentro de pocos años. Eso se enseña en geografía a los niños de Estados Unidos. Dense cuenta. Esta es la auténtica verdad. Esta es la auténtica geopolítica de los Estados Unidos para América Latina. Por eso es que tienen aquí en América Latina 9 bases militares. No solamente es la base militar de Manta, tienen 9. Y yo quiero recordarles a ustedes, comentábamos antes de este acto con el doctor Ayala Lazo, cómo en la época de Lucio Gutiérrez, el señor canciller de esa época, Zuquilanda, el tristemente célebre Zuquilanda, quiso ampliar la base militar de Manta con 4 extensiones aquí en el país. Una en Lago Agrio, otra en El Reventador, otra en Cuenca y otra en Guayaquil. Ampliar los tentáculos de la base militar de Manta, es decir, ampliar el Plan Colombia a todo el país. Y a mí me cupo la satisfacción en el Congreso Nacional de desbaratar las perversas intenciones de Zuquilanda, que había firmado un documento secreto con el Comando Sur de los Estados Unidos, y lo dejamos sin efecto en el Congreso Nacional en aquella época. Distinguidos amigos, visitantes a este acto tan importante, sin duda, en este evento penoso que está viviendo nuestro país, yo creo que el Ecuador, más allá de algunos agoreros que existen, que ya me voy a referirme a ellos también, al igual que lo ha dicho el señor embajador Ayala Lazo, ha salido bien librado en el ámbito diplomático. Ustedes pueden recordar que alguna vez en la historia de este país el Ecuador haya logrado prácticamente una unanimidad
en una resolución hemisférica por parte de nuestra diplomacia? Yo creo que nunca. Todo lo contrario, les voy a poner un simple ejemplo. Nos acaba de señalar René Yandún lo que pasó en el 95, el último conflicto militar que tuvimos con el Perú. Realmente el Ecuador y nuestras Fuerzas Armadas, creo que por primera vez salieron muy bien libradas en el ámbito militar. Claro, el presidente Sixto Durán de aquella época decía ni un paso atrás, pero tampoco dio un paso adelante. Esa es la verdad. Ahí cuando estábamos en las mejores condiciones, yo diría hasta para recuperar el propio Amazonas, pero eso no ocurrió. ¿Y qué pasó en el ámbito diplomático? Ya en las negociaciones nos van entregando 1 kilómetro cuadrado arrendado en la zona de Tihuinza, la zona que fue el ícono del conflicto con el Perú. Tenemos 1 kilómetro arrendado al Perú. ¿Qué hablar de los hechos del pasado en la diplomacia, del protocolo de Río? Ya nos recordaba el Tratado Muñoz-Bernaza y todos los aspectos históricos de la pérdida del territorio ecuatoriano. Esta es la primera vez en la que el gobierno ecuatoriano sale bien librado, y la primera vez además en que el gobierno del imperio norteamericano, acostumbrado a manipular como titiriteros a todos los países de América Latina, salió golpeado en la última reunión de la OEA. Esa es la verdad, porque nuestra decisión tuvo el apoyo unánime de toda América Latina. Eso hay que rescatarlo, es un éxito de nuestra diplomacia. Pero también ha habido, y en eso sí, mi querido amigo Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna, yo sí creo que en democracia, como decía el doctor Ayala Lasso, es importante discrepar, así es. Pero ¿cómo puede justificarse que aquí, en este conflicto, en el Ecuador, existan más uribistas que Uribe? Esta mañana nomás oí yo a este señor Peñerrera, que le llaman el Serrucho, que fue vicepresidente de Febres Cordero, ser un auténtico portavoz de Uribe, y como él hay otros. Hay un ex diplomático Terán, hay un par de periodistas perversos, incluso hay un elemento de esta propia provincia, hincha del señor Nebot, alcalde de un cantón, un señor Montúfar, unos 4 o 5 quinta columnistas de la política de Uribe aquí en el Ecuador. Yo en algún momento había dicho, esta gente incluso debería ser por propia de la Asamblea Constituyente declarados traidores a la patria, porque no se puede justificar que en un momento tan grave de la vida nacional esta gente sean quinta columnistas. Finalmente, yo sí pienso que más allá de los acontecimientos como se han venido desarrollando, este conflicto, al menos por los argumentos que acabo de señalar, no es que se termina con la resolución de la OEA. Y a mí me parece muy bien lo que ha hecho nuestro presidente Rafael Correa, tener y establecer muchas distancias con el gobierno de Uribe. Para Uribe, la guerra es su gran negocio, eso es evidente. ¿Acaso no han visto las encuestas de popularidad internas en Colombia? Tiene altísimo respaldo Uribe al interno de Colombia, así como por supuesto nuestro gobierno también tiene inmenso respaldo en nuestro país. Pero para Uribe esto se vuelve un gran negocio. Ya están hablando de la tercera reelección de Uribe en Colombia. A él no le interesa solucionar el problema a través del diálogo pacífico y civilizado. Eso no está en la agenda del presidente colombiano. Yo quiero advertir además otro hecho, y eso tiene que estar absolutamente claro. Los ecuatorianos no tenemos nada en contra del pueblo colombiano. Al menos aquí en Ibarra, en Imbabura, tenemos gran cantidad de gente colombiana, desplazados, refugiados. En nuestra universidad, Gustavo, tenemos bastantes estudiantes colombianos que aquí son recibidos con mucho afecto, por mucho cariño por parte de todas nuestras autoridades en cada una de nuestras facultades. Aquí estudian y aquí les recibimos con afecto. Otra cosa es la política de Uribe y de su ejército, que son
se han convertido en títeres de estas políticas imperiales que pretenden, como dije hace unos instantes, apoderarse del pulmón del mundo, de las materias primas y de las riquezas estratégicas que tiene América Latina. Gracias. El comentario del doctor Antonio Pozo en este momento del foro, cuando pues señala que la política de Uribe y su ejército se han convertido en hacedores de lo que el imperio quiere ejecutar a nivel de la región, que es apoderarse de sus recursos naturales, como el agua, que también es una situación que se viene, Juan Carlos. Sí, lo más importante de las palabras del rector de la Universidad Técnica del Norte, Antonio Pozo, ha sido mirar la geopolítica de América Latina y esta cuestión que tiene que ver con los genes, el agua, el petróleo y los recursos. Esta parte de mirar más allá, mirar el futuro, creo que es lo más vital de esta intervención. Así es, Juan Carlos, y ya estamos con el doctor Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador, con su ponencia. Adelante. De lo que pasa en Colombia y el por qué se produce este extraño hecho el 1 de marzo. Primero quiero ser claro y enfático que el problema guerrillero no es un problema ecuatoriano, ese es un problema de Colombia. Colombia es el que alberga más de 15.000 guerrilleros, no el Ecuador. El Ecuador es un país de paz. Eso no tenemos que dar justificaciones ni explicaciones de un fenómeno que no es nuestro problema. Ese es un problema de Colombia que tienen que resolverlo los colombianos. Nosotros podemos tener gestos de amabilidad diplomática, de una política de paz, pero no más que eso, porque ese no es nuestro conflicto. Colombia nos quiere llevar a una política defensiva, en la que nosotros tengamos que responder ante hechos que no nos corresponde responder. Colombia, o en Colombia, es donde se produce la mayor cantidad de cocaína en el planeta Tierra, no en el Ecuador. Colombia es la que tiene más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, no el Ecuador. El Ecuador es líder en la lucha contra el narcotráfico. No tenemos una sola hectárea de cultivos ilícitos. Y cuando aparecen, porque no es que no aparecen, el crimen organizado, la delincuencia común, de vez en cuando intentan implantar cocaína en el Ecuador, pero es inmediatamente erradicada cuando es detectada. No siempre es detectada el primer mes que se siembra, a veces es detectada meses después, pero hay un trabajo de inteligencia policial y militar permanente y de patrullaje, precisamente para controlar los cultivos ilícitos. Nosotros podemos entrarnos a una computadora cualquiera y podemos entrarnos a la web y ver dónde están los cultivos ilícitos de Colombia por satélite, es decir, no es secreto, se sabe exactamente dónde están. Es decir, no es el Estado ecuatoriano el que no combate los cultivos ilícitos, al contrario, somos líderes en la lucha contra el narcotráfico en América Latina, pero también Colombia tiene un grave problema interno humanitario de desplazamiento y refugio. Y en ese tema también el Ecuador es líder en América, por ser el país que más refugiados ha acogido de Colombia. Cerca de 18.000 refugiados y más de 33.000 solicitudes, 33.000 solicitudes de refugio en trámite. Pero no solo eso, viven en el Ecuador 180.000 colombianos de manera regular, legal. Pero viven en el Ecuador, se estima que viven en el Ecuador, porque no son datos confirmables, cerca de 300.000 colombianos de manera irregular. Pero nuestra política como Estado, no solo como gobierno, no ha sido policializar el caso, detenerlos y deportarlos. Al contrario, hemos tenido una actitud de amplitud humanitaria porque entendemos que gran parte de esa población es desplazada por el conflicto colombiano. Y lo que hacemos es regularizarlos. Y es más, este año los vamos a regularizar. Y es muy simple saber si es que tienen orden de captura, porque el que se regulariza, sabemos su nombre, cédula y sabemos si tiene o no orden de captura internacional. Es decir, no es un problema de seguridad interna, más bien es más grave no regularizarlos. Entonces el Ecuador, que lidera estos campos, resulta que ahora quieren hacernos parecer como victimarios y no como víctimas.
¿Por qué a Colombia le interesa vincular al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano y a sus funcionarios con las FARC? Esa pregunta debemos hacerlo. ¿Por qué le interesa esta campaña diría yo, mediática, de intentar generar un vínculo? ¿Por qué no le informan a las autoridades ecuatorianas, si es que existía y ellos tenían ya detectado, como obviamente lo tenían, detectado al campamento de las FARC que después fue bombardeado? ¿Por qué no le informan que el señor Alizaga era un elemento vinculado a las FARC? Si esa información lo hubiésemos tenido, lo hubiéramos detenido y lo hubiéramos deportado si tenía actividades ilegales. Siempre lo hemos hecho, además es política del Estado ecuatoriano, no solo de este gobierno, colaborar con las autoridades de otros países cuando piden en extradición a cualquier ciudadano que tiene orden de captura internacional. Nosotros siempre hemos cumplido los acuerdos policiales a través del Interpol. Es decir, no es verdad, por lo tanto, que esta información la poseía el Estado ecuatoriano o sus instituciones, porque jamás la proporcionó el Estado colombiano. Finalmente, ahora es casi pecado mortal aparecer en las computadoras supuestas de Reyes, porque pasa a ser información verídica y prueba plena. Semejante estupidez, porque eso sí es una estupidez, afirmar que una computadora que está en manos del interesado desde el 1 de marzo hasta el día de hoy no pueda ser manipulada. Cualquier tecnólogo o ingeniero en computación sabe que una computadora puede ser y es escrita por el ser humano y puede ser cambiada a horas, fechas. Es más, puede un técnico en computación hacer una carta y ponerle dentro del disco duro que fue escrita hace 3 años. Cualquier técnico en computación sabe eso. Los ingenieros en computación saben que eso es posible. Es decir, la computadora es absolutamente programable, absolutamente manipulable y en ningún caso constituye prueba. Si esto fuera verdad, entonces todo lo que argumenta las FARC fuera verdad, además. Y si admitimos que lo que dice las FARC es verdad, que contra nosotros dice 3 cosas que después me voy a referir a ello. Es decir, ¿qué dice las FARC en torno a Uribe? Que Uribe fue financiado por el paramilitarismo y el narcotráfico. ¿Qué dice las FARC en relación a los mandos militares y policiales? No de todos, pero de una parte de ellos. A los mandos políticos de Colombia, de que están vinculados al narcotráfico. Entonces, si eso creemos, hay un problema internacional complejo porque tenemos al frente un narcoestado. Entonces tenemos que poner las cosas en su dimensión real. Nosotros somos víctimas de un conflicto ajeno, no solo por los hechos producidos el día 1 de marzo, sino que somos víctimas por las fumigaciones, que es verdad que se detuvieron en febrero del año pasado y que Colombia no siguió fumigando en nuestra frontera, pero somos víctimas de más de 7 años de fumigaciones, con lo que varios panelistas han planteado. Somos víctimas porque recibimos a decenas de miles de ciudadanos colombianos que presionan sobre empleo, sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestro sistema de educación pública, y los recibimos con cariño y con los brazos abiertos, y debemos seguir recibiéndolos así, porque es un pueblo hermano. Pero sí nos genera problemas el conflicto colombiano, nos genera problemas militares. De hecho, el 20% de nuestra fuerza militar está en la frontera. Esto implica un gasto anual por la movilización de tropas de cerca de $100 millones. No es que sea posible con ese tamaño de fuerza en la frontera controlar todo lo que pasa en 720 kilómetros de frontera. Esto no es posible. No es posible a Estados Unidos controlar la inmigración por frontera. Es decir, al ejército y a la tecnología de inteligencia más avanzada del planeta Tierra. Es más, el país que consume más droga y que sale de ese país cerca de $50.000 millones al año por consumo de drogas. ¿Por dónde entran las drogas a Colombia? Por las fronteras. Es decir, no es que porque tengamos una tropa como la que tenemos desplazada en la frontera, eventualmente no se nos puede infiltrar un guerrillero o un grupo de guerrilleros, o no se nos puede infiltrar narcotraficantes o el crimen organizado. De hecho, se nos infiltran. Pero no es que no tengamos una zona de
patrullaje permanente. En el año, 2 meses de gobierno, nosotros hemos destruido 50 campamentos de las FARC en la frontera, porque se cruzan, es verdad, porque en Colombia no hay autoridades. La semana pasada, el Estado ecuatoriano invitó a un grupo de periodistas de los grandes medios de comunicación del mundo a que conozcan la frontera ecuatoriana y puedan constatar que lo que dijo, por ejemplo, el diario El País de España, habló de 8 campamentos guerrilleros. Primero, los 4 pueblos que señalaban estaban en Colombia. Segundo, los 4 pueblos que se señalaban en el Ecuador, los helicópteros aterrizaron en esos pueblos o cerca de ellos, y los periodistas pudieron ingresar a la zona, entrevistarse con la gente, entrevistarse con los comandantes y la tropa de nuestros campamentos. Nosotros tenemos 13 campamentos en la frontera amazónica. Colombia lamentablemente solo tiene 2, porque no tiene una política de control militar de frontera. Estos son entonces algunos de los coletazos. También tenemos coletazos, hablamos ambientales con el glifosato, tenemos coletazos del crimen organizado. En nuestro país, por ejemplo, hace una década no existía el secuestro. En toda la década del 70 se produjo un solo secuestro. En el 60 se produjo uno también. En los 80 creo que uno, no recuerdo bien, sí, uno. En los 90, 5 o 6, y a partir del 2000 empezamos con 87, 90, 120 secuestros. Hoy los hemos logrado bajar a 36 secuestros extorsivos por año. ¿Quiénes cometen los secuestros? Bandas de crimen organizado. ¿De dónde provienen esas bandas? ¿Cuáles son sus cabecillas? Ex paramilitares, también ex miembros de las FARC o ex guerrilleros. Esos son los cabecillas de este crimen organizado. Pero no es que no hacemos nada nosotros. De los 36 secuestros del año pasado, los 35 fueron resueltos sin pagar $1 de rescate. Y eran secuestros en los que se pedían entre 500.000 y 3 millones de dólares, con un trabajo profesional de la unidad antisecuestros. Solo un secuestro se pagó rescate porque la familia Álvarez no confió en las autoridades del gobierno y no nos permitió intervenir en ese secuestro. Es decir, estamos permanentemente trabajando contra el crimen organizado, que es otro coletazo del conflicto colombiano. Un delito tan poco conocido en nuestro país como el llamado sicariato, que no es más que el asesinato por encargo y por paga, también creció en nuestro país en los últimos años. Pero el último año, Sucumbíos, que llegó a tener 200 asesinatos por año, hasta el año 2006, que llega a su curva más alta con 216. Este año pasado nosotros lo bajamos a 6, y digo nosotros porque fue una política deliberada del Estado ecuatoriano, intervenir en la zona, clausurar prostíbulos, bares. ¿Por qué hicimos eso? Porque sabíamos que esos prostíbulos, bares, eran zonas frecuentadas de descanso de las autodefensas de Colombia, de las FARC, de otros grupos armados y del narcotráfico. Y evitamos con eso el ingreso y el enfrentamiento entre ellos en nuestro territorio, el pago de cuentas entre ellos. Es decir, no es que el Estado ecuatoriano no ha hecho nada en política de frontera, ha venido haciendo y con mucho sacrificio, porque esos recursos muy bien pudieron haber estado invertidos en salud, en educación, en obra pública, en crédito para generar empleo. Es decir, sí sufrimos de una vecindad que tiene un conflicto interno histórico y grave. Yo les decía por qué Colombia le interesaba vincular al gobierno y al Estado ecuatoriano con las FARC, por obvias razones, para justificar los acontecimientos del 1 de marzo. ¿Por qué no nos informó antes de que existía ese campamento y nos informa después de que su fuerza bombardee ese campamento? Evidentemente porque no le interesaba informarnos, pues. Evidentemente porque le interesaba generar un conflicto internacional. Era un hecho deliberado, que incluso pienso que el presidente Uribe pudo haber no estado informado incluso de ese hecho, porque a las 8:30 de la mañana le informó al presidente Correa otra cosa, y era obvio que nosotros a las 9 o 10 de la mañana íbamos a saber la verdad de los hechos. En ese campamento cayeron 10 bombas de 250 kilos cada una en un área de 20 por 30 metros. Todas esas armas
son cohetes, o fueron cohetes inteligentes, de alta precisión. Es decir, no fue una acción ni mucho menos no planificada, fue una acción deliberada. Hubo una segunda incursión en helicópteros que ametrallaron la zona y luego bajaron militares y policías de esos helicópteros y remataron a 7 de los 25 cadáveres, al menos de los 22 que el Estado ecuatoriano recuperó, 7 murieron por disparo de arma de fuego entre 30 y 40 centímetros de distancia, es decir, fueron ejecutados. Pero no solo eso, sino que bueno, ahora aparece el cadáver de un compatriota en esa zona. Esas computadoras fértiles que producen videos, fotos, documentos, a pedido, es decir, produjeron también ya fotos, videos del supuesto señor. Pero es evidente que esa información que Colombia pasa tiene muchos errores. La primera información de que se trataba de un supuesto jefe guerrillero de apellido Conrado, resulta que no era él. Resulta que el supuesto aporte que en un papel aparece o en la computadora aparece de un supuesto aporte de las FARC a la campaña electoral del presidente Correa se da después que la elección se produjo. Es decir, quien elaboró ese documento no sabía las fechas de elecciones en el Ecuador, conforme lo denunció diario El Universo, ni siquiera el gobierno nacional, el diario El Universo, en un artículo en el que analiza el contenido de ese documento. Sobre las supuestas cartas y los supuestos contactos, digo supuestos porque la carta habla de fechas y habla de, me reuní con el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, de ahora en adelante Juan. Es decir, semejante estupidez. Si querían preservar la identidad mía, no tenían por qué llamarme Juan. Es decir, es absurdo eso. Yo dije y públicamente que sí, que me reuní con el señor Reyes, y lo vuelvo a decir, y le he dicho cuantas veces la prensa me ha preguntado. Y claro, me reuní por una acción humanitaria que empecé el día 18 de diciembre del año 2006 por pedido del presidente Correa. ¿Quién define la política de seguridad del Estado? Es el presidente de la República, no es el señor Blasco Peñerrera, ni el señor Terán, ni el señor Montúfar. Y él define apoyar una gestión humanitaria internacional para liberar secuestrados. Yo viajo a la ciudad de Caracas el 24 o 25 de diciembre, 25 de diciembre, para esta gestión humanitaria, y con varios representantes de Suiza, Bélgica, Brasil, Argentina, el propio expresidente Kirchner de Argentina, Bolivia y Venezuela. Obviamente para la liberación de los secuestrados tuvimos que hablar con los secuestradores, pues eso es obvio, evidente y lógico. Si cómo íbamos a liberar secuestrados si no hablamos con la otra parte. Y es verdad que yo me reuní para esa acción, pero no solo para eso, sino para decir que creemos que la liberación de todos los secuestrados, o al menos la liberación de Ingrid Betancourt, de los 3 ciudadanos norteamericanos secuestrados, de 4 soldados y 4 militares colombianos que están en muy mal estado de salud, sean liberados como un gesto humanitario de las FARC para poder avanzar a un acuerdo humanitario en la guerra. Nuestro mensaje fue muy claro a las FARC y fue muy claro al gobierno colombiano. El día 31 de diciembre, el último día del año, a mediodía, con los 6 personas de las que hablo, delegados de esos países, nos reunimos con el presidente Uribe en la ciudad de Villavicencio, Colombia, y almorzamos con él. En esa reunión yo le manifesté que el gobierno ecuatoriano tenía pleno interés en contribuir a la paz en Colombia, porque la mejor seguridad nuestra es desde luego que haya paz en Colombia. No tendríamos los enormes problemas de seguridad que tenemos si tuviéramos paz en Colombia, y que estábamos plenamente dispuestos a contribuir a ella, y que ponía el presidente ecuatoriano, el territorio ecuatoriano, para la liberación de nuevos secuestrados. A lo que el presidente Uribe me dijo a mí y a las 6 personas que estaban en esa reunión, que le agradecía al presidente Correa. Yo en ese momento no era ministro de Estado, además, quiero decir, era un simple ciudadano, que como deber con el país y con la paz, y por mi compromiso con los derechos de los seres humanos, acepté esa encomienda del presidente Correa. Esas gestiones siguieron después, desde luego,
y siguieron en función de la liberación de los secuestrados. Yo ya no me reuní más, simplemente fueron acciones de comunicación para la liberación de los secuestrados. Y yo en los medios de comunicación de Colombia, el día 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del mes que decurre, he dicho a través de todos los canales de televisión y radios colombianas, he hecho un llamado a las FARC a nombre del gobierno ecuatoriano a que liberen a Ingrid Betancourt, a los 3 norteamericanos, a los 4 policías y a los 3 militares, porque ese sería un gesto humanitario que permita que esa guerra sucia y degradada por lo menos dé un paso a que se respete el derecho internacional humanitario. Y esperemos que ese gesto se produzca. Esto no quiere decir que nosotros tenemos ningún otro tipo de relación con esa organización y que la falacia y la mentira es tan grande que supuestamente nosotros nos habríamos comprometido a cambiar mandos militares y policiales. Todo lo contrario, el jefe de policía de Sucumbíos debe quedarse ahí y mientras más tiempo se quede, mucho mejor. Ha hecho un trabajo extraordinario. Lamentablemente de aquí a 8 meses, 9 meses tendrá que ser reemplazado porque tendrá que cumplir otras funciones. Pero oficiales de esa calidad, como él, no es que quiero decir que no existan, hay muchos oficiales buenos, pero ese es uno de esos grandes oficiales que tiene la policía ecuatoriana, ha hecho un extraordinario trabajo. Es decir, nosotros en ese sentido no tenemos absolutamente nada que responderle a las acusaciones que el gobierno colombiano viene haciéndonos en una especie de guerra mediática. Somos víctimas y no victimarios. Creo que es importante insistir en el tema de la unidad nacional para defender nuestra soberanía nacional. Sí es hora que nuestro país tenga acuerdos mínimos básicos. Uno sin duda es la defensa de la soberanía nacional. Ese es un acuerdo mínimo elemental en el que todos los ecuatorianos estamos obligados, más allá de que discrepemos de la política de un gobierno o de otro gobierno. Es decir, creo que ese es un mínimo común básico. Sin embargo, coincido que hay ecuatorianos que no parece entender que el Ecuador es la víctima de este conflicto, que Ecuador fue el país agredido y no el agresor, y que el Ecuador no ha tenido en su historia una política agresiva jamás. Nuestras Fuerzas Armadas no han estado preparadas nunca para una guerra de invasión o una guerra injusta. Siempre ha estado preparado para defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra seguridad, y debemos seguir trabajando en ello. Es decir, no podemos ni debemos caer en la tentación belicista. Debemos tener una fuerza capaz, con tecnología de punta, bien entrenada, para defender nuestra soberanía nacional y nuestro pueblo, y no para atacar a ningún país amigo. Quiero terminar diciendo que es Colombia la que debe justificar el por qué no es capaz de combatir al narcotráfico con eficacia, por qué no es capaz de solucionar un problema de guerra interna que lleva 50 años. Nosotros no tenemos que darle explicaciones al mundo, nosotros tenemos que enorgullecernos de ser líderes en la lucha antinarcóticos, de tener orgullo de ser un país que respete el derecho internacional humanitario, de ser líderes en el derecho internacional humanitario y no caer en las tentaciones totalitarias, autoritarias y belicistas. Muchísimas gracias.